Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y en esta ocasión les traemos un programa que se titula Brujería. Vamos a hablar un poco acerca de qué es la brujería, cómo se diferencia de la hechicería o de los hechizos. Y bueno, para eso Marco nos va a hacer el favor de explicarnos, darnos una extensa explicación del tema. Y bueno, ya saben, también vamos a contar con sus colaboraciones, algunas historias que tenemos para ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenidos a este programa, bienvenidos a Brujería en Nunca te han espantado. Hola Aida, sí, soy Marco Antonio Molina y vamos a hablar un poquito, no va a ser muy extenso. Oh. A veces nos extendemos, pero bueno, de lo que es la brujería, yo creo que vale la pena. Eh, hemos en otros programas hablado de brujas, hablamos de la bruja, de la figura femenina, etcétera, pero decidimos para este programa hablar del tema de la hechicería, ¿sí? Que nos parece que es un tema interesante y lo estamos tratando de separar un poco en los programas en los que nos hemos centrado en el personaje femenino y esta vez hablar un poco más de la actividad y el conocimiento que implica, ¿no? Bueno, Ok, entonces nos entonces, vas a explicar la diferencia entre brujería y hechicería. bueno, voy a tratar porque la diferencia no es muy clara. Los antropólogos no lo diferencian o tratan de dar diferentes explicaciones de dónde podría estar la diferencia. Para Pío Caro Baroja, por ejemplo, la brujería es más rural y la hechicería es más urbana, ¿no? Eh, pero no es una diferencia que nosotros realmente creo que no, por lo menos lo que voy a decir al final como conclusión es que por lo menos en América Latina y en México, nosotros no vemos tanto esa diferencia, ¿no? Otra diferencia que se hace, por ejemplo, cuando se habla de la brujería clásica, de los procesos inquisitoriales que se hacían en Europa y en América, una de las diferencias básicas es que la brujería o la bruja implicaba que había hecho un pacto con el diablo, ¿sí? Entonces, esa es como una diferencia clara que se ve si lo vemos por esa tradición, pero en realidad nosotros usamos de manera cotidiana como la palabra brujería para pensar en un tipo de conocimiento que implica la posibilidad de tener cierta capacidad de manipular cosas que normalmente como ser humano uno no podría manipular, que están relacionadas con lo sobrenatural, ¿sí? O con fuerzas de la naturaleza, que eso es lo que hay que decir, ¿no? Como que va un poco más por ahí la explicación, como normalmente lo entendemos nosotros, ¿sí? La brujería, como la entendemos, decía en América, porque en América Latina hablamos de brujos y en México hablamos de brujos, pues es ese conocimiento. Ahora, sí me gustaría que pensáramos, sobre todo para México, pero esto un poco se extiende para América Latina. Siempre estoy mencionando yo América Latina porque creo que somos una región que compartimos culturalmente muchas tradiciones por las raíces en las que nos estamos nosotros nutriendo, ¿no? Bueno, pero pensando en México, en la actualidad podemos distinguir diferentes tipos de brujería. Creo que vale la pena hablar de eso porque hay una brujería que yo llamo brujería tradicional mexicana, que es como la brujería que normalmente está relacionada, por ejemplo, con limpias, con nahuales, con herbolaria, conocimientos de herbolaria, y que relacionamos también con otro tipo de actividades como curar de espanto, curar de mal de ojo, que ojo, son conocimientos que relacionamos con la brujería, pero que no quiere decir que alguien que cura de espanto, que cura de mal de ojo, es o que hace una limpia, no Sea brujo, necesariamente ¿no? O es bruja. un brujo o una bruja, porque si lo pensamos, muchos de nuestros abuelos o abuelas lo hacían y no consideramos que sean brujos o brujas, pero este tipo de conocimiento es el que se relaciona con la brujería. Yo creo que la diferencia es que un brujo o una bruja porque tampoco distinguimos tanto eso,
es que tiene como un conocimiento mucho más profundo, ¿no? O sea, no nada más cura de espanto, cura de mal de ojo, no nada más hace una limpia, sino que puede ya, tiene la capacidad del conocimiento para curar otras enfermedades más complejas o para hacer también adivinación, ¿sí? Que también es uno de los conocimientos que está relacionado tradicionalmente con la brujería, por lo menos en México y en América Latina, ¿no? Si nosotros, y lo comentábamos hace unos programas, hablábamos de alguna película hollywoodense que se ubicaba aquí en Catemaco, y decíamos, claro, es una visión muy hollywoodense, ¿no? Pero si pensamos nosotros en lo que normalmente hace un brujo hace eso, o sea, adivina cosas, puede adivinar o predecir el futuro, algunos aspectos, puede curar algunas enfermedades, ¿sí? Y también pensamos que tiene la capacidad de protegernos o de dañar a otras personas, ¿no? Como que ese es el conocimiento que nosotros relacionamos tradicionalmente con la brujería. Ahora, ojo con esto. Decía yo que la brujería en la actualidad tiene como diferentes ramas o diferentes aspectos. En México, creo que ese es un fenómeno del, no sé, yo me atrevería a decir como de los últimos 20 años para acá, por decir un número, aunque pueden ser más años, creo que ha entrado con mucha fuerza lo que es ah, el, la tradición yoruba o afrocaribeña, ¿sí? Porque yo lo recuerdo, yo vivía cerca del metro, perdón, del mercado de Sonora, vivía cerca del mercado de Sonora. Entonces yo recuerdo que desde chico, pues andaba por ahí, por esa zona, entraba al mercado de Sonora, entraba con mucha curiosidad a la parte donde está la cuestión de la brujería. Y la brujería antes tenía como diferentes expresiones más relacionadas con esto que estaba yo diciendo. Pero de unos años para acá, el mercado de Sonora se ha visto como muy dominado ya por lo que es la santería, lo que se llama normalmente la santería cubana, ¿no? Entonces, creo que ese es un fenómeno reciente que está ocurriendo, por lo menos en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México ya cuando alguien está buscando un brujo o acude con un brujo, ya es muy probable que resulte ser alguien que practica la religión yoruba o lo que se conoce como santería, que se le llama santería, pues, aunque no es el nombre, digamos, correcto, ¿no? Bueno, pero creo que eso es lo que está pasando, por lo menos en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades del país, aunque en las regiones rurales sigue predominando la brujería tradicional, que yo lo estoy Tradicional. llamando como una sola brujería, aunque en realidad no es una. Obviamente por regiones son muchas tradiciones, ¿sí? O sea, están las tradiciones relacionadas con las etnias, o sea, la náhuatl, la maya, la otomí, etcétera, ¿no? Relacionadas con las etnias, yo creo que hay un conjunto de conocimientos que se llamarían brujería, pero que tienen entonces distintas características, ¿no? Ah, rápidamente comento, yo en la universidad visitaba un pueblo que está en la Sierra de Puebla, la cabecera municipal es Paguatlán, de ahí de Paguatlán hay un pueblo muy pequeño que se llama San Pablito, que es donde hacen el papel amate, ¿sí? Y entonces para pasar, porque yo iba como estudiante, íbamos varios estudiantes, íbamos a pasar la Semana Santa justamente, y pues uno caminaba, cruzaba un río muy bajito, era más bien un arroyo, lo cruzaba para llegar a San Pablito y ahí comprábamos papel amate, ¿no? Era como parte del paseo, ir a comprar ese papel amate donde lo hacían. El que vendían a nosotros como turistas, digamos, era uno, pero había otras figuras que yo alguna vez llegué a comprar una de ellas,
eran deidades. Y preguntando, esas deidades se usaban para curar, justamente. Entonces, lo que cuentan, porque ya no me tocó verlo, es que en el río que nosotros cruzábamos, por ahí había unas pequeñas cuevas. Eso lo vi después en un documental de, no recuerdo si era de Canal 22, por cierto, o de Canal 11, no recuerdo. Creo que era Canal 22. Pero después me tocó ver el documental de la brujería en San Pablito y en Paguatlán, y entonces ahí sí se metían a las cuevas y estaban los altares que se hacen con velas y con las figuras que yo llegué a ver de papel amate ya recortadas y que ya se usaban para la brujería. Entonces, por ejemplo, ese es un aspecto que es completamente tradicional de esa región, ¿sí? O sea, curar con papel es de la región de Puebla y también de una zona de Oaxaca, porque por ahí después compré un libro que habla de igual, de esa brujería que, o de esa, no tanto brujería, sino de esas actividades de curanderos que se hacen con papel amate, ¿no? Se usan para curar. Voy a cambiar rápidamente de zona. Si nos vamos para la península de Yucatán, ahí todo tiene que ver con la cultura maya. Entonces, también hay un conocimiento relacionado con la tradición maya, las ceremonias, las oraciones se hacen en maya, ¿sí? Y bueno, ahí, por ejemplo, lo que se hace, además de que tienen un sistema ah, que es como, vamos a decir, como de horóscopo maya, en cuanto a que hay signos, ojo, igual que con los mexicas, ¿sí? Pero en los mayas tienen sus signos un poco pensando como el equivalente de los horóscopos, y entonces cada quien tiene un signo en el que nace a partir de su fecha de nacimiento, ¿no? Bueno, y ahí lo que se lee, por ejemplo, es el fuego. Se hace una fogata y entonces el chamán o el brujo o la bruja, ¿sí? Que son personas de conocimiento, a partir del fuego es que hacen la adivinación, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos que doy de brujería tradicional en México. Obviamente hay más, ¿sí? Hacia el norte hay otros, pero ya no conozco yo esas tradiciones. Ahora, en México también actualmente tenemos, y eso como entrada de lo que es toda la influencia o la cultura New Age, tenemos también ya una brujería que se llama Wicca, que se relaciona directamente con las prácticas y los conocimientos europeos, y que es la que identificamos mucho con, por ejemplo, las películas de Harry Potter. O sea, lo que vemos ahí se relaciona mucho con la brujería que se practica en Europa, pero que también por la influencia que hay ahora de redes sociales y de el acceso a libros, etcétera, también en México ya encontramos esa brujería Wicca, que lo que dice también es, bueno, es una brujería que se basa en el conocimiento de la naturaleza, en la comunicación con la naturaleza, con elementos de la naturaleza en general. No se considera que, aunque sí la hay, pero normalmente se habla de una magia blanca, de una brujería blanca, que es para cosas buenas, ¿sí? Aunque, claro, siempre vamos a tener la posibilidad de una parte oscura que es para hacer daño. Pero bueno, en todas las tradiciones hay como esas dos posibilidades, ¿no? Ya depende de cada actor que decida hacer cosas buenas o cosas malas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que tenemos, ¿no? Y en las leyendas que nosotros ya iremos comentando, en las leyendas entonces lo que normalmente vamos a encontrar es la brujería tradicional mexicana, ¿sí? Que Yo ahí implica ciertas agregaría algo. cosas. A ver, sí, adelante. Yo ahí agregaría algo. Por ejemplo, lo que se conoce también en México como brujería tradicional está más asociado a lo malo, desde donde yo lo entiendo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, platicando con algunas personas, tratando de buscar información, de saber
qué es lo que se piensa acerca de la brujería. Cuando alguien habla de brujería, siempre es algo dañino. Y lo otro es limpias o cosas para la buena suerte. Entonces, sí creo que hay una diferenciación cultural donde cuando hablamos de brujería es para hacer amarres, es para dañar a alguien, es para que le vaya mal a alguien, es para quitarse algo que uno tiene malo, pero como que ese nombre está mucho más ligado a cualquier práctica que puede ser perjudicial, ¿no? Me parece que esa es como una excepción también muy, muy interesante, que la brujería está asociada con algo malo. Y la otra, cuando hablabas de la magia blanca y la magia negra, que también eso se tiene en la tradición mexicana, en Catemaco hay brujos blancos y brujos negros. Cuando nosotros vamos a buscar un brujo a Catemaco, la gente también identifica si hay brujos blancos o negros, ¿no? Porque los negros están dispuestos a hacer cosas para dañar a otros, supuestamente, y los brujos blancos están más dedicados a quitar brujerías, a darte buena suerte, a ayudarte a abrir tu camino, pero sin dañar a nadie más. Puede ser, y yo creo que la acotación que haces me parece pertinente porque es cierto, cuando pensamos más en curar, no llamamos brujo o bruja, pensamos más en la palabra curandero o curandera, ¿no? Ah, voy a ir con un curandero para que me ayude o me sane de tal cosa. Entonces, creo que es cierto, la connotación, como dices tú, de brujería, normalmente es una connotación más negativa y que es para dañar, ¿no? Pero no excluye, como dices tú aquí al final, que también podemos acudir o la gente puede acudir a un brujo o bruja para quitarse un daño o para hacerse una limpia o para buscar algo bueno. Entonces, creo que sí, que hay una connotación que predominantemente es negativa de brujería y que posiblemente lo que compensa del otro lado es pensar en hechicero o curandero, sobre todo curandero, ¿no? En México. Creo que así es como les llamamos más bien. Bueno, porque también, ojo, se me estaba pasando decir, la palabra chamán me parece que no la usamos tanto tradicionalmente en México, aunque ya igual por una influencia, por lo que llamamos la globalización, ya hay como también una tendencia más generalizada a utilizar la palabra chamán, aunque chamán me parece a mí que tiene que ver más con otras tradiciones, con otros países, pero por esa cuestión de la globalización cultural, pues de repente es una palabra que empezamos a adoptar más nosotros también en México, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, a mí me parece también lo mismo, que chamán todavía, aunque se utiliza, no está tan arraigada esa palabra, ese concepto en nuestra cultura. Y a veces yo lo que he escuchado es que se utiliza como sinónimo, pero como un sinónimo de curandero, ¿no? En este caso. Entonces es más bien eso lo que sucede. Sí, yo creo que sí. Y sí, es eso, es el equivalente como de curandero, aunque creo que tiene que ver más con otras tradiciones. Bueno, Fíjate que ay, perdón, otra de las cuestiones que estabas hablando hace rato de la brujería con papel, me recordó a algunos hechizos también que hay, bueno, voy a llamarle hechizos, pero son rituales para diferentes cosas que tiene la religión yoruba. Entonces, hay una representación de los seres humanos, de nosotros mismos incluso, que se hace a través del papel para pedir trabajo, que se abre el camino, para que alguien no nos moleste también, ¿no? Y se hace la representación del otro, por ejemplo. Pero también es importante el papel en ese sentido. No un papel específico y artesanal como el papel amate, pero sí el papel. bueno, lo que yo recuerdo, a reserva de que tú nos des otras recetas, es que se usa papel estraza, que es como el de las bolsas de pan que nosotros conocemos, y la diferencia con el papel amate es que en el papel amate se dibuja la deidad, se recorta, ¿sí? Y a esa deidad es a la que se le reza, etcétera. Entonces, esa es una diferencia. Y en la religión yoruba, lo que tú comentas, se escribe el nombre, porque Pero el también se nombre, dibuja y se recorta. eso no me lo sabía, luego me pasas la receta, o si quieres de una Sí. vez, ¿no? Pero Sí, lo que yo
recordaba es que se escribe el nombre porque en la religión yoruba el nombre es muy poderoso, ¿no? Incluso cuando tú te introduces a la religión yoruba, te dan un nombre especial que es el nombre de la religión, ¿no? Entonces, que también, ojo, también está asociado eso en otras culturas con el poder que tiene tu nombre y que con ese nombre puedes tú hacer cosas o te pueden dominar también. También ese es un riesgo, ¿no? O sea, no es nada más en la religión yoruba que el nombre tiene una fuerza y tiene un poder, ¿no? Sí, muy bien. Eso que mencionas también me recordó que también hay signos y que también hay signos con los que uno nace, ¿no? Y que justamente en una iniciación a la religión yoruba se revela cuál es ese signo bajo el cual nacemos y qué o cuáles son las recomendaciones de vida que hay, ¿no? O lo que se llama Ita. Entonces, bueno, ya hay muchas similitudes que yo también me imagino que tiene que ver con los recursos y el contexto, ¿no? Porque al final en América Latina, y pensemos con un pasado colonial común que tenemos, pues hay también una serie de prácticas sociales y de recursos que hay en el contexto tradicional, en el contexto novohispano, que permiten a lo mejor este tipo de construcciones de la tradición, ¿no? Que el papel, que el fuego, que los signos, todas estas representaciones que hay y son elementos que se pueden compartir en diferentes prácticas religiosas. Y tienen que ver con una tradición, como comentas tú, pero también con un pensamiento mágico, que es algo que igual los antropólogos han estudiado, ¿no? Eh, que es el pensamiento analógico. O sea, si pensamos mucha de la brujería que a lo mejor hemos escuchado, que hemos visto en algún momento, de repente nos enteramos, la base es el pensamiento analógico. O sea, se hace la figurita con cera, con papel, con madera, con trapo, con lo que sea, pero estás haciendo la figurita que representa a la persona. Y entonces tiene que tener rasgos que sean reconocibles de la persona. Claro, se supone que una manera de hacerlo más fuerte es tomar elementos de la persona, cabello, uñas, tejido, Ropa. Ujú. ropa, la ropa, sobre todo por los fluidos, ¿no? Entonces, o sea, todo eso es lo que se pasa en ese pensamiento analógico, se pasa a la figura. Y a partir de eso, pues lo que le hagas a la figura le va a suceder, se supone, a la persona La real. persona. Ujú. Ajá. ¿Sí? Y eso Entonces, lo vemos, o sea, lo vemos, por ejemplo, en una connotación que muchas veces ha sido negativa, mucho por el cine hollywoodense del vudú, pero también lo vemos en la religión yoruba cuando queremos obtener algo, ¿no? Trabajo, salud, etcétera, y también hay una representación de la propia persona que se hace a través del papel, de la ropa, del cabello y de muchos elementos, pero puedes. sí, sí, sí. Y bueno, pues es como ese pensamiento analógico. Por eso, por ejemplo, los amarres, ¿no? O sea, los amarres son como muy básicos, ¿no? Y no porque estemos dando recetas, sino porque lo que uno puede escuchar, sí, ¿no? Y lo que uno puede encontrar, ver en series, en películas, hasta en telenovelas, de repente salen los amarres, ¿no? Ve uno que al final es como la representación, uno, de la pareja. O es la representación de la pareja o es la representación de la otra persona. Y esa pareja se une, se amarra con hilo rojo, por ejemplo. Claro, ¿por qué rojo? Porque rojo representa la pasión, ¿no? Entonces, o sea, es muy básico la manera en cómo funciona, esa mentalidad mágica analógica es muy básica, ¿no? Entonces, estás haciendo, digamos, en escala, lo que quieres que suceda en un nivel real, ¿no? Y entonces lo unes, lo amarras con hilo rojo, ah, y eso se guarda, ¿no? Entonces es como un amarre muy básico y normalmente así son, ¿no? Y así como ese podríamos dar más ejemplos porque es esa mentalidad analógica, ¿sí?
de cómo funciona la realidad y cómo entonces estamos haciendo magia, se supone, ¿no? O sea, pero esa es la lógica que hay detrás. Muy bien. Y eso me recuerda no solamente la cuestión de la brujería, sino de muchos sistemas de pensamiento, ¿no? Que incluso más modernos se basan en eso, ¿no? En un Claro, pensamiento analógico. claro, porque cuando hablamos de esta entrada de la cultura New Age en México, por ejemplo, pues, pues es eso, ¿no? Ahora, claro, ya no le llaman la gente, que normalmente es una clase media, más o menos acomodada, o, bueno, en fin, es una clase media, no le llama brujería, pero sí le llama decretos. Hay que decretar, ¿no? Yo no quería decir eso, pero sí. Pero es la misma mentalidad, ¿no? O sea, Efectivamente, sí. estás pensando dos cosas. Una, el poder de la palabra. Eso es muy importante. Es lo que está detrás, el poder de la palabra. Y a partir de que tú reconoces, aceptas o crees en el poder de la palabra, entonces lo que hay que decir es las cosas buenas que quieres que te pasen o las cosas buenas que quieres conseguir, ¿no? Y recordamos a cierta esposa de Sí, un... sí merezco abundancias. Exacto, era el ejemplo que iba a dar justamente, ¿no? Que sí, ese de sí merezco abundancia, ¿no? Que digo, teniendo en Veracruz ahí a los brujos, eso le pasa por andar pensando en decretos, ¿no? Pero bueno, en fin, aunque no descartamos que se haya ido también a los brujos, eso quién sabe, ¿no? Es probable, Sí, pero ahí tenemos muchos, como mitos urbanos acerca de algunos líderes políticos y no es reciente con las ciencias ocultas, la santería, no la brujería, lo tenemos en muchos elementos de la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Hitler como uno de los em, grandes líderes del siglo XX, que fue un líder que recurrió a esta cuestión mágica, ¿no? A la magia. Tenemos a el Bester Gordillo también, se ha contado mucho del Bester sí, Gordillo y de su paso por la santería africana en África, no aquí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y bueno, pues tenemos así varios que se habla, que tienen un pacto con la magia, con lo sobrenatural, para poder llegar a donde están, ¿no? Sí, de Hitler y ese conocimiento mágico que se supone buscaba y en el que creía, bueno, pues es el punto de partida de la película de Hellboy. Si pensamos cómo empieza Hellboy, justo es eso, ¿no? Los nazis yendo a buscar la puerta del infierno, ¿no? Por Lo he ejemplo, visto, ¿cuál? no he visto a Hellboy. Ah, yo sí, y a mí me parece bastante entretenida. Bueno. Pero también está el libro de Olmos, de este periodista que ahorita no recuerdo el nombre, pero vamos a poner la imagen en la pantalla como acostumbramos, de Olmos, que justo ya tiene 2 volúmenes acerca de la brujería y la clase política en México. El primero lo leí Wow. completito, es bastante interesante, salen muchas cosas. El segundo no recuerdo ya si lo terminé, pero bueno, era un poco, en fin, era como repetir un poco lo que, o agregar algunas cosas más, pero bueno, ya no era como tan ¿Sabes qué? Ahorita interesante. me estoy acordando, por ejemplo, de los narcosatánicos. Eso fue en los 90 y se supone que era un santero, ¿no? Cubano incluso, que les hacía muchos trabajos específicamente a la clase política mexicana, hasta donde yo recuerdo. No sé si tú te acuerdes de eso. Y a narcotraficantes, sí, claro. O sea, Ujú. por ahí de la época de Caro Quintero, por ejemplo, es la época en donde empezaron a aparecer los primeros casos de lo que llamaban los narcosatánicos, porque se supone justamente que estaban trabajando para narcos, ¿no? Ahora, esto que acabas de mencionar es muy interesante porque también es algo que cuando sale, me parece que ya lo hemos aclarado y que, bueno, vamos a seguir aclarando. La gente revuelve mucho lo que es la santería con el satanismo, ¿no? Y Sí. entonces, Sobre todo en esos años, yo creo, porque era como los primeros años del conocimiento de una práctica religiosa distinta a el catolicismo y las otras prácticas permitidas o toleradas por el catolicismo en México, ¿no? Porque la brujería y el catolicismo han convivido durante siglos.
pero era todavía un poco cerrada la cuestión, ¿no? Y ya la introducción de otras prácticas religiosas con otras ritualidades, por supuesto, empezaba a llamar la atención y lo primero era tacharlo de satánico. Claro, sí, porque además esto, bueno, ya que salió el tema, vamos a aclarar. Am, Justo por eso yo decía que de unos años para acá había como una presencia más fuerte, más importante, y tiene que ver con las migraciones de lo que es la religión afrocubana en México, ¿no? Entonces es eso. Ah, Ojo, como presencia fuerte y más conocida, porque en realidad la santería a México, pues yo conocí a alguien que desde los 50 ya la practicaba, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Claro. ya en los 50 ya existía, ya estaba en México, pero claro que era muy marginal, ¿no? Con el aumento de la migración cubana se fue haciendo cada vez más presente hasta llegar a la época actual, que como decía yo, me parece que por lo menos si uno va al mercado de Sonora, ya se ha metido y es la que predomina ahora, ¿no? Bueno, pero esa es una. Lo otro, que es una visión también muy católica, a propósito de lo que hablábamos de las brujas al inicio. Ujú. Todo lo que no sea católico y todo lo que sea desconocido y todo lo que no sea extraño y todo lo que no podemos comprender es Es del diablo. demoníaco, exactamente, Sí. es demoníaco, ¿no? Y entonces, claro, si ese es el criterio y esa es la mentalidad, pues entonces todas las religiones van a terminar siendo demoníacas, que muchos católicos sí lo creen, Sí, muchos sí, por católicos, supuesto. Yo apenas eso te iba a decir, que sí se cree, porque incluso religiones institucionalizadas con más, pues sí, con más prestigio en la cuestión de la estructura, ¿no? Y de la jerarquía, así como la conocemos en la Iglesia Católica, incluso otras religiones que también tienen esas similitudes son tachadas de algo como una mentira, una cuestión del diablo, algo que está ahí para desviarnos del camino del bien, ¿no? Y estoy hablando de religiones, por ejemplo, como la mormona, como esta de la luz del mundo también, claro, no, que religiones son, cristianas también, ujú, no nada sí, más sí, los sí, católicos, ¿no? También religiones cristianas. Entonces, ajá, sí, 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 que es un poco, bueno, muchas religiones también parten del monopolio de la verdad, ¿no? O sea, la mía es la única todas. buena. Bueno, yo Todas y creo, sobre todo las que son judeocristianas parten del monopolio de la verdad. y yo creo que hay unas que son más tolerantes todavía, ¿no? Pero otras no tanto. Pero bueno, es Ujú. de lo que se parte. Claro, tiene lógica. Nadie va a creer en una religión que diga esta no es la buena, ¿no? La buena es otra, pero prefiero creer esa. No, nadie lo va a pensar así, pues. Pero creo que sí hay unas que son más tolerantes que otras con otras creencias, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, no sé, creo que ya hablamos bastante, suficiente. Según El yo que no no iba a se iba a ser, explayar, no iba a el ser que no lo iba a mucho, hacer pero amplio. ve. Bueno, si quieres, entonces pasamos a la historia que tú tienes preparada. A ver, vamos a ver. Ok, bueno, y en este caso tenemos otra vez un clip de audio de una colaboración de alguien de nuestro auditorio que nos cuenta un caso de brujería. Y bueno, está muy interesante porque en este caso, como estaba mencionando hace un rato, el concepto o la concepción que tiene de la brujería es algo negativo. Entonces, bueno, voy a poner el audio para que lo escuchen de viva voz. Cierto día, mi abuela le entregó unas fotografías de mis otros abuelos, de mis abuelos maternos de Veracruz. Y curiosamente, estaban cortados con tijera y tenían como puntitos de óxido la misma fotografía en el cuerpo de mi abuelo y mi abuela. Y a los pocos días llegó también a visitarnos el padrastro de mi tía Florinda, que era Chimán, le dicen en Chiapas, y le mostramos la foto con mi mamá. Y nos dijo que le habían hecho brujería a mis abuelos, que incluso mi abuelo había muerto por ese trabajo.
Y mi abuela me caía mal porque te dejaba hablando solo como menso y ella se iba para otro lado, pero andaba como ida. Dicen ida, pero en realidad como que pues, se les va el avión. Y resulta que cuando lo dijo don Adolfo que les habían hecho trabajo de magia, pues como que todavía teníamos nuestros recelos, ¿no? Y ya le hablamos con mi papá y le digo, ¿sabes qué? Don Adolfo tiene una situación con mis abuelos y que le gustaría platicar contigo también. Bueno, dice, pues a ver, desembuchen cabrones, así como decía mi papá. A ver. Y le empezamos a platicar lo que nos había dicho y le dijo, sí, lo que ellos te dijeron es cierto, para curar a la mamá de tu esposa cobró 500 pesos. Te estoy hablando de hace 45 años, 46 años más o menos. Yo tenía como 12, 13 años antes de salir de la primaria. Ahorita tengo 58. Dice, vas a tener que comprar tal cosa, pero te digo de una vez, a tu papá se lo va a llevar la tiznada. Literal, la chingada. Después de que se haga este trabajo. Bueno, pues dice el viernes, necesito que esté todo listo. Era un martes cuando se le dijo, para el viernes hacemos el trabajo. Quiero tales hierbas. Y pidió un gatito negro. Pues yo estaba ahí atento viendo cómo iba a ser la curación. Entonces ya como eso de las 10 de la noche, 11, dice, ya es hora, vamos a empezar. No, pues que me formo en primera fila para estar viendo cómo hacía eso. Y empezó a rezar unas palabras y con las plantas que le había pedido a mi papá, empezó a limpiar a mi mamá, le daba unos ramazos, le echaba como aguardiente en la cabeza y le hacía una oración a un tal Sanalejo, no sé quién chinga, o sea, pero es un tal Sanalejo. Y seguía orando, y con la rama le pasaba y le escupía así con la boca encima, como el aguardiente, y todas esas hierbas las fue juntando en un balde de lámina que había expresamente para eso. Este balde lo van a tener que tirar. Bueno, y después limpió con el gato a mi mamá. Lo degolló para que la sangre cayera dentro de todo ese de hierbas hacia amasijo. Y empezó a seguir orando y utilizó otra parte de unas hierbas que había dejado. Siguió limpiando a mi mamá y pronunció una sola vez así el nombre de mi abuela Lucía y continuó con el Sanalejo y quién sabe qué más. Que lo hacía como entre dientes para que no lo entendieran. Terminada la rama, lo vuelve a echar ahí y empezó a quemarlo con alcohol. Más bien alcohol, no es, ¿cómo se llama? Petróleo. No era alcohol porque casi no se usaba el alcohol. Cuando no alcanzó el petróleo fue cuando le dimos el alcohol. Primero empezó con petróleo. Hasta que se hizo carbón, todo eso se decarbonizó completamente. El gatito lo envolvió en nota y se lo van a tirar donde jamás pasen y haya una corriente de agua. Por las bombas ahí rumbo hacia Xochimilco, no sé dónde chingas, había un rito así que como que fluía.
más para abajo hacia Tláhuac. Y el otro envoltorio lo completó y esa fue la instrucción. Al día siguiente fuimos a trabajar, nos llevamos el envoltorio y le avanzamos como unos 5 o 6 kilómetros por las bombas que había ahí atrás donde vivíamos, que era ¿cómo se bombeaba agua? De aguas negras, no sé, y de riego. Entonces, regresamos y se acabó eso. Eso fue casi finales de abril. Al poquito tiempo había vacaciones en mayo, según recuerdo, porque eran unas vacaciones de una semana que nos daban antes de terminar el ciclo escolar. Y mi mamá, voy a ir a ver a mi mamá. Mi papá, sí, aquí está el dinero. Y ya nos fuimos a Soledad de Doblado, Veracruz, y de ahí a la ranchería, donde vivía mi tío Tito, y ya iba a agarrar camino cuando ve a mi mamá, ¿para dónde vas? Digo, voy a ver a mi abuela a Matecaña. Si yo también quiero ir para ver si es cierto. Pues móntate en un burro, ahorita nos vamos. A mí no está ir en burro porque luego me daría el trasero, tanta caminar, ir montado en un burro. Caminar yo más rápido que el burro. Entonces era ir hasta Matecaña, otro pueblo más abajo, pasando la Unión. Cuando llegó, grande fue mi sorpresa, que mi abuela me reconoció muy bien, me trató divinamente. Sus ojos estaban llenos de vida, tenía unos ojos azules muy lindos, pero estaba llena de vida la señora. Nos trató muy bien, nos quedamos un rato, y después por la noche nos regresamos y nos quedamos viendo con mi mamá. Como que ese Vito sí es chingón. Bueno, pasó. Por julio, por agosto, septiembre, cae preso mi abuelo por robavacas, porque tenía que era una vaca robada que tenía en unas carnicerías allá por Matamoros, Chiapas, un pueblito por ahí perdido, y que lo detienen. Y de ahí el rancho que tenía, la otra casa de Tapachula, lo que tenía en Acapetagua, lo que tenía en otro pueblo, otra casa también, lo perdió todo. Si no es por mi bisabuela Dionisia, que le dio herencia a mi abuela, mis abuelos, porque todavía vivía mi abuela, se hubieran quedado literalmente en la calle. Y lo que nos dijo el chimán, el señor Adolfo, que era padrastro de mi tía Florinda, fue cierto. Todo como nos dijo que iba a quedar en la ruina, así fue. Y mi abuela vivió otros años más. Saludable la señora, en muy buenas condiciones. Este es el relato que tengo sobre esa situación que yo vi de cerca. Bueno, hasta aquí llega la colaboración, estuvo bastante larga, pero no sé si quieras comentar algo, Marco, antes de que empecemos como a Pues desmenuzar. hay varios elementos. Me parece que yo creo que el que destaca más que no habíamos comentado es que es una creencia que tienes que dar algo para recibir algo a cambio, ¿no? Y entonces aquí eso es muy claro, ¿sí? O sea, yo puedo curar a esta persona, pero eso quiere decir que tal otra persona se va a ver arruinada, puede morir, ¿sí? Entonces, esa es una Ese creencia, caso es la persona que empezó el mal. ajá. Bueno, eso es, Entonces, sí, dime, ajá, dime. sí. La persona que empezó el mal es a quien se le regresa en esta historia.
Entonces, sí curan a la persona que tenía la brujería encima, pero lo que pasa es que esa brujería no se queda ahí flotando ni nada, sino que se le regresa al primero que la soltó, ¿no? Al que buscaba la maldición, el mal, la enfermedad o la muerte de la persona embrujada. Bien, ahorita sí, ya con esa aclaración, bueno, uno entiende, claro. Y es una cosa también que dicen, cuando muchas veces cuando se le pregunta a un brujo si él hace cosas malas, como hacerle daño a otras personas, muchos dicen, no, porque eso se te regresa, en algún momento eso se te va a regresar, ¿no? Entonces muchos por eso no hacen magia negra, porque tienen la creencia de que eso puede regresar después en contra de ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tiene sentido con lo que acabas tú de aclarar, pero por ejemplo, te voy a decir, una de las historias que cuenta Olmos, que no recuerdo el nombre ahorita, pero el periodista, a propósito de lo que tú decías del Bester Gordillo, es justo eso, que le dicen que es dar una cosa por otra. Y entonces se supone que frente a un problema que tenía, le dicen, sí, se puede hacer, lo podemos arreglar, podemos darte lo que tú quieres, pero va a costarte muy caro, ¿sí? Y entonces en el libro se cuenta que sí, que efectivamente en la familia de el Bester Gordillo ocurre una tragedia, ¿sí? Y eso es lo que se relaciona como el pago por lo que ella recibió. Entonces, bueno, Además, es un pago que le cuesta a ella, o sea que es caro porque es algo que le importa mucho, según yo recuerdo, ¿no? claro, sí, sí es eso. Sí, porque es algo que para ti es muy importante, que para ti es muy valioso. Entonces, es de alguna manera proporcional. De lo que tú pides, tienes que dar algo a cambio. Y si lo que tú pides es muy valioso, muy fuerte, muy importante, lo que vas a tener que pagar es equivalente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las historias que se cuenta en el libro de Los Brujos del Poder, que así es como se llama, ¿no? El libro de Olmos. Sí, sí. Pero bueno, es esa historia, ¿no? No sé qué más quieres comentar tú de la historia que nos mandaron. Pues eso también del precio a pagar, o sea, el que se te regrese es una, ¿no? O que cuando haces algo hay un costo muy alto. En este caso, bueno, quien nos manda la historia nos cuenta que corroboró que se quitó el mal de la persona y se le regresó a los otros. Y todo fue algo que él vivenció, ¿no? La desgracia de los primeros por desearle el mal a otros y como los otros, o por lo menos una, porque el otro sí murió por ese mal, puede recuperar su vida, su lucidez, etcétera, ¿no? Sí, y que se relaciona también con algo que ya habíamos comentado en alguno de los programas anteriores, justamente, ¿no? A propósito, mencionábamos a los zombies y que era esa idea, ¿no? Que la brujería te podía, digamos, atontar, ¿no? O sea, no tenías ya todas tus facultades y entonces, bueno, no actúas con conciencia, etcétera. Y aquí es un poco eso. Y también sí, se supone que es una de las cosas que puede suceder. Ojo, en este caso no es para controlar a la persona, ¿no? Sino es como una forma de hacerle daño, ¿sí? Y lo que dice el audio de este informante, sí, la persona estaba como ida, no me reconocía y uno le hablaba y lo dejaba uno hablando solo, ¿sí? ¿Por qué es eso? Estaba como enajenada, su mente estaba en otra cosa y entonces es uno de los efectos que puede tener, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿qué Sí, así más? es. Bueno, la otra cuestión, ahí podemos ver también cómo el mal que le quitan también tiene como un intercambio interesante, ¿no? Yo amo a los gatitos y en esta historia, la verdad, me conmocionó ese gatito que utilizan, pero bueno, ahí tenemos otro precio a pagar, ¿no? U otra especie de... ¡Ay, ahí hay otro gatito negro! Sí, otro gatito negro.
Y se cuida mucho ese gatito negro. Sí, pero este está sano y salvo. Ok, ok. Ese no está pasando por ningún trance feo. Bueno, y cómo ese animalito es utilizado también como una limpia, ¿no? O sea, para que se lleve o que recoja todo eso malo, que de por sí los gatos están muy asociados en diferentes tradiciones como una especie de tamiz con la energía negativa, ¿no? O sea, ellos la quitan, la retienen y la quitan de encima de nosotros. Y sobre todo eso, por lo que comentábamos hace rato de esa mentalidad analógica, de ese pensamiento analógico, claro, el gato negro porque está relacionado con la maldad, ¿no? Y lo mismo ocurre con los perros negros, por ejemplo. O sea, también se usan perros negros para los mismos fines. Y, por ejemplo, esto es curioso porque eso lo llegué a escuchar también entre los perros hay una raza que es particularmente, digamos, ah, fuerte o efectiva para ese tipo de trabajos de brujería y se atribuye al pastor alemán, porque Sí. culturalmente, y tal vez ahorita que ya hay tantas razas y conocemos, y bueno, en fin, ah, ya también hay como eh, la idea de no pensar tanto en razas, sino en el perrito rescatado, etcétera. Eso se ha perdido. Pero antes, para mucha gente, el siglo pasado, pues estamos pensando el siglo pasado, el pastor alemán era una raza que se consideraba como muy especial por su capacidad, por su inteligencia, por muchas habilidades que efectivamente la raza tiene, igual que otras, ¿no? Pero el pastor alemán tenía como cierta aura así de que era un perro muy especial y era una raza muy especial. Y entonces yo llegué a escuchar eso, que era una raza también que se usaba mucho para trabajos de brujería, ¿no? Fíjate qué chistoso, porque si pensamos en la representación gráfica de Cancerbero, ¿cómo lo representan? Casi siempre son Doberman. Sí, creo que O, es un Doberman. o Pitbull. Yo lo he visto más como un Doberman, las representaciones gráficas, pero sí. Y bueno, en algún momento leí que esa representación del Doberman es también porque se trataba de una raza alemana que estaba muy asociada con Hitler. Igual que el Entonces, pastor por eso. alemán. Igual que Ajá, el y pastor por alemán. eso se rescata y se pone como una representación del perro del mal, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, pero por ejemplo, yo pensaba en la película de Harry Potter, la cabeza de, porque sale un perro con tres cabezas que está cuidando, son de Pitbull, ¿no? Más bien. Bueno, pero Harry Potter, ya estamos hablando de otra época Sí, es totalmente. Yo no he mucho visto más Harry Potter. reciente, es mucho más reciente. Sí. Bueno, muy bien, pero ahí está, es otro elemento, ¿no? También interesante. No sé si quieres comentar algo más de esta historia. Pues nada más quería hacer énfasis en que hay como tres zonas geográficas que están implicadas en en este relato, ¿no? Que es la Ciudad de México, eh, Chiapas, con varios lugarcitos, pueblitos, y Veracruz. Entonces Veracruz. ahí teníamos como, creo yo que por lo menos desde la visión de la tradición mexicana, se puede decir que no estamos hablando de que haya una diferencia sustancial entre las prácticas de este tipo en la parte rural y en la parte urbana. Entonces, eso que mencionabas hace rato de que hay algunos estudiosos que dicen que la hechicería es más urbana y la brujería es más rural, pues en este caso vemos que no Sí, no, existe esa diferencia. sí, la verdad es que yo no comparto mucho eso, por lo menos no como usamos nosotros las palabras aquí en México. Me parece que no es tan válido, ¿no? A lo mejor en otras regiones, a lo mejor en España sí lo ven así, pero Ujú. creo que como lo usamos nosotros en México, por lo menos, me parece que no funciona tanto, ¿no? Y Sí, concuerdo. y sí, también, ya hemos comentado en algún otro momento bueno, parte de mi familia es de Chiapas y aunque ya no voy a contar ahorita, pero sí conozco gente cercana a la que le han dicho, ¿no? En Chiapas, cuando te llaman, porque se supone que también es un don
con el que puedes nacer, pero hay que trabajarlo y hay que asumirlo, hay que aceptarlo. Yo supe de una persona a la que le dijeron que tenía que recibir la mesa, y recibir la mesa es recibir la mesa con todos los instrumentos de trabajo, porque eso implicaba entonces que estaba asumiéndose ya como una persona que se iba a dedicar a la actividad, ¿no? De la brujería. Entonces, ¿Te recuerdas a una serie gringa que se llama Sabrina, que está en Netflix, pero es la versión actual de Sabrina? Que ajá, hay un ritual así en el que tiene que asumir que es una bruja y que como bruja hay ciertas condiciones, ciertas cosas que tiene que hacer, ¿no? sí, Que lo claro, tiene que aceptar y tiene que recibir ese poder también. claro, porque eso implica un compromiso, ¿no? Ujú, O sea, y efectivamente. además, el primer compromiso es que te vas a dedicar a eso. Y esta persona que yo conozco no quiso y dijo, no, aunque por su familia, no es familiar mío, pero por su familia le decían, oye, es que tú tienes el don y puedes recibir la mesa. Dijo, no quiero, gracias, y no lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es no, no aceptarlo y ya, ¿no? Bueno, pues no sé, creo que nos extendimos un poquito hoy. Me parece que ya con eso puede ser suficiente por hoy. Otro día leemos Sí, más historias. Si nos envían más historias también, creo que las podemos leer, ¿no? Pero ¿cómo ves? Yo creo que ya, sí, eso ahorita sería ya. muy interesante. Eso sería muy interesante. Que nos manden historias de brujerías que sepan, que se hayan enterado, que hayan vivenciado. Eso sería muy interesante para que pudiéramos hacer una emisión de sus testimonios o las historias que nos quieran compartir al respecto. Sí, muy bien. Pues entonces, si quieres, ya nos despedimos. Pues sí, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Nunca te han espantado. Este fue un capítulo que se llamó Brujería. Y bueno, ya saben, pueden enviarnos sus colaboraciones, sus historias, ya sea en clip de audio, como en este caso, o escritas a nuestro correo narrativasdiversas@gmail.com. Pueden también mandarnos mensajitos si quieren a través de la página de Facebook. Pero bueno, bienvenidas todas las historias. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Aida Chacón. Gracias, yo soy Marco Antonio Molina. Recuerden que está nuestro canal de YouTube y la novedad, ahora sí vamos a anunciar, ya tenemos canal de Spotify, entonces se llama igual, Spotify. nunca te han espantado, se llama igual el canal y ahí todos los programas ya Aida los va a subir pronto y estarán disponibles para escucharse en podcast, ¿no? Entonces, En bueno, ya, versión podcast. la versión podcast y ya nos pueden seguir también por ahí, ¿no? Bueno, pues Por muchas supuesto que sí. gracias, Aida. Gracias, buenas noches. Bueno, Hasta la próxima. pensé que te ibas a despedir. Nos vemos, buenas noches. Bueno, buenas noches, no, más bien buen día Adiós. a la hora que nos estén escuchando. Cuídense mucho. Chao.